Sé muy bendecido y muy bienvenido a God's Foundation Builders en español. Soy Marisa y estamos enseñando sobre la santidad, que creo que es muy importante aclarar algunas cosas sobre lo que es la santidad. Vamos a empezar. ¿Qué es santidad? Santidad en hebreo es kadosh. Hay una palabra, kadosh, se pronuncian igual, kadosh y kadosh, para Dios y para los seres humanos o para cualquier otra cosa que sea santa. Sin embargo, se escriben diferente porque cuando la Biblia habla de kadosh con respecto a Dios, habla otro nivel de santidad y le pone una letra yud en medio. Bueno, kadosh quiere decir apartado, santo. Quiere decir que para ser santos tenemos que ser apartados. Santo o kadosh es algo o alguien que ha sido separado para un propósito especial. La santidad de Dios, sin embargo, refleja su autoría de todo lo que existe y todo lo que está vivo, es decir, Él es santo en otra esfera, en otro nivel de santidad. Dios nos dice, sé santo como yo soy santo, pero nosotros tenemos que apartarnos para Dios. La santidad de Dios lo declara a Él. La característica principal de Dios es que Él es santo, santísimo, como querría decir la palabra kadosh, está especial, con una ayuda en medio, porque Él representa todo lo que es moralmente bueno y puro. Nosotros podemos tratar de ser santos como Dios es santo, porque Él nos dice, sé santo como yo soy santo. Sin embargo, Él está en otra categoría de santidad. Su santidad es un poder tremendo. ¿Qué es lo primero que Dios santificó? Lo primero que Dios apartó fue el día sábado, el Shabbat. En Génesis 2:3, Dios bendijo y santificó el séptimo día porque Él reposó de toda su obra de la creación que Dios había hecho y dijo, el sábado es santo. Es decir, vamos a apartar el sábado. ¿Qué más podemos apartar y santificar? Pues el ayuno. Cuando nosotros ayunamos y apartamos, podemos estar ayunando por una cuestión de salud, pero podemos aprovechar para apartar ese tiempo de ayuno y entregárselo a Dios y queda santificado. Puedes ayunar muchas cosas también y separar ese tiempo para dedicarte a enfocarte más en la palabra o en la oración o en las cosas de Dios o recibir revelación. Puedes ayunar jueguitos electrónicos, puedes ayunar el café, puedes ayunar el pan, el azúcar, los dulces, el periódico, las noticias. Podemos ayunar muchas cosas. Es tiempo que estamos separando y estamos ayunando, y si nosotros lo apartamos, entonces queda santificado. Aquí te pongo algún ejemplo, por ejemplo, de Segunda de Crónicas 20, Josafat tuvo temor y se propuso consultar al Señor, y entonces convocó, es decir, apartó un tiempo de ayuno para buscar a Dios. También en Jueces 20, Finias, hijo de Eleazar, también proclamó un ayuno, o no me acuerdo exactamente en qué capítulo, pero en Samuel, el rey Saúl, cuando está matando filisteos, pero le está yendo mal, decide apartar un ayuno. El único problema es que se le olvida comunicárselo a su hijo Jonatán, y Jonatán no ayunó porque se sentía débil. Y dice, ¡qué barbaridad! No respetaste el ayuno, yo llamé un ayuno santo y tú ya comiste. Y yo dije que el que rompiera el ayuno lo iba a matar, y ya quería matar al muchacho y era su propio hijo. Ese rey Saúl, bueno, léete la historia de Saúl, es muy interesante, pero sí hacía unas cosas medio raras. Los diezmos, cuando apartamos los diezmos, queda santificado el diezmo, esa décima parte que entregamos a Dios, pero Dios en su misericordia también santifica el otro 90%. Nuestras finanzas quedan santificadas. Yo sé que yo les debo una enseñanza sobre el diezmo, pero bueno, me voy a spoilerear. Cuando nosotros damos el diezmo, queda santificado el 10% que le entregamos a Dios y nuestro 90%. Ese 90% el diablo no lo puede tocar. Por eso es tan importante dar los diezmos.
Bueno, por eso y por otro montón de razones, pero la que te conviene más es esa. ¿Qué podemos santificar también? Pues podemos santificar el vino o el jugo de uva, el pan, el aceite, el agua. El vino representa la sangre del cordero, el pan, el cuerpo que fue molido a varazos, 39 varazos le abrieron la espalda al Señor Jesucristo y representa nuestra salud. El aceite, es más, al final de este video les voy a enseñar cómo consagrar aceite para ungir su casa, sus hijos, su oficina, todo lo que necesiten aplicar esa santidad y esa consagración. El aceite es el Espíritu Santo y el agua es la vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, entonces es muy bueno tener agua consagrada. Yo no te digo que vayamos a Lourdes o aquí al santuario del Tepeyac por agua bendita. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Las convocaciones santas, bueno, no es una enseñanza sobre los moedín de Dios que vienen en Levítico 23, que son las fiestas. Estas son algunas, no son todas. Por ejemplo, aquí no viene Purim ni viene Hanukkah, que también son fiestas muy importantes que algún día les voy a enseñar. De esta viene una muy buena enseñanza, no me acuerdo si de Perry Stone o de Mark Bills con Sid Roth, les voy a poner la liga para que lo puedan ver. Es muy interesante, pero básicamente Dios dice, estas son mis convocaciones, mis fiestas solemnes, asambleas sagradas que convocarán a su debido tiempo. Se dividen, son 7, estas se dividen en las de primavera y las de otoño. Las de primavera ya fueron cumplidas proféticamente por el Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Pascua, la primera Pascua es cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y les dice, sacrifiquen un cordero por familia, si es una familia pequeña, bueno, pues júntense con otra familia, y van a aplicar la sangre del cordero así en los postes de las puertas de sus casas para que cuando pase el ángel de la muerte no los toque a ustedes. Y esa noche se murieron todos los primogénitos en Egipto, menos en el valle de Goshen. Bueno, el Cordero Pascual es el Señor Jesucristo, ya lo cumplió, igual que ya cumplió la fiesta de los panes sin levadura, cuando fue sepultado en una tumba de un hombre rico y que no había sido usado jamás. La fiesta de las primicias, de los primeros frutos, es la resurrección del Señor Jesucristo porque Él es el primogénito de la creación. Y la fiesta del Pentecostés, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Pentecostés, que también lo festejan los judíos, porque para el primer Pentecostés es cuando Dios en el Sinaí le da las tablas de la ley a Moisés. Para nosotros es cuando Dios nos manda el Espíritu Santo, tiene ese cumplimiento profético. Y las de otoño que no se han cumplido, que estamos esperando, son las que estamos esperando que se cumplan, que son la fiesta de trompetas o Yom Teruah o Rosh Hashanah también, pero es Yom Teruah, que es el día de la alarma, que sería, el cumplimiento profético sería el rapto de la iglesia. El día de la expiación, que es Yom Kippur, o más bien Yom Kippurim, que es el día de los perdones, el día del perdón, que es el día del ayuno. Y cuando leas el Nuevo Testamento y veas que el Señor Jesucristo dice, y era el día del ayuno, quiere decir que era Yom Kippur, y estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, porque es el día del perdón. Y la fiesta de los tabernáculos, que en hebreo es Sukkot, y que sería el reino milenario, que es cuando dice Dios, y quiero que todo el pueblo de Israel more en tabernáculos, que more en tabernáculos hechos de frutas y de ramas, ¿no? Son estos tabernáculos lindos. Bueno, ¿qué más se santifica? ¿Qué más nos dice Dios que puede ser santificado? Estos son ejemplos así como que sacados un poco de todos lados. Jueces, Sansón era desde chiquito, Dios dijo, yo quiero que este sea un nazareo. ¿Y qué es un nazareo? Bueno, es alguien que está apartado, que está santificado ante Dios, y la descripción de cómo debe comportarse un nazareo viene en número 6. Básicamente tenía que ser un hombre o una mujer, también podía ser una mujer, que no tocara nada de la vid, ni siquiera las uvas. Ya no te platico yo vinagre o vino, nada de eso. Y Sansón rompió ese voto nazareo porque él un día se puso
se puso una mareadita con vino y sus papás decían, oye, ¿qué te pasa? Luego, no debía cortar su cabello, no debía pasar navaja jamás por su cabello, por eso Sansón tenía el cabello largo. Esa fue la última metida de pata cuando le dijo a Dalila que si le cortaba el cabello iba a acabar con su fuerza. Y tampoco debía tocar ninguna cosa muerta, ninguna persona muerta, ningún animal muerto. Y Sansón ya también había roto ese voto nazareo porque él había ya, se le antojó miel que estaba en el hocico de un león muerto y fue y sacó la miel, de ahí tocó el león. Bueno, y dice, todo el tiempo de su nazareato será santo el Señor. Esto está en número 6. Bueno, vemos que las personas también pueden ser santificadas y apartadas, consagradas a Dios. En los capítulos 11 al 15 del libro del Levítico, Dios nos dice todo sobre la impureza ritual y cómo purificarnos, bueno, cómo se tenían que purificar los israelitas. ¿Por qué tenían que estar santificados y purificados los israelitas? Porque él había apartado a Israel, es decir, lo había santificado, lo había apartado de todas las naciones de la tierra. Y cuando dice que Israel es el pueblo elegido de Dios, básicamente es que lo elige, lo separa, porque el pueblo de Israel son los encargados de hablarnos de ese Dios maravilloso. De hecho, sería el equivalente de ser la pista de aterrizaje de la gloria de Dios. Eso es el pueblo de Israel. Es donde aterriza, donde baja la presencia de Dios, su gloria. Ellos son los que tienen que mostrarnos esa gloria. Y de hecho lo lograron a pesar de sí mismos, porque cuando tú abres tu Biblia, tú te das cuenta que en la Biblia todos los escritores son judíos. No hay un católico, no hay un pentecostal, no hay un evangélico, no hay un bautista, no hay nada, ni un luterano, ni un calvinista, ¿no? Todos son judíos. Bueno, Dios le da los planos del tabernáculo a Moisés, luego le da los planos a David para el primer templo. David no lo puede construir porque sus manos estaban manchadas de sangre, entonces es Salomón quien hace el primer templo. Y ese santuario terrenal está santificado. Después de que lo consagran, a los 8 días de consagrado tanto el santuario como el primer templo como el segundo templo, la gloria de Dios cae y el santuario terrenal ahí es donde mora la presencia de Dios, detrás del lugar detrás del velo donde estaba el Santo de Santísimos, el Kadosh Kadoshim, ¿sí? Y si alguien era impuro y entraba al templo, podía contaminar el templo y había que volver a santificar el templo. De hecho, esto sucede en la época de los macabeos, cuando desacran el templo de Jehová y empiezan a sacrificar puercos y además ponen una estatua de Zeus. Y bueno, les tengo que hacer una enseñanza de lo que es Hanukkah, porque ese es el tema de la consagración, que es muy importante. Claro que podían manchar el templo y había que reconsagrarlo. Para evitarlo, ellos tenían que conocer todas las normas acerca de lo que produce impureza, para limpiarse de esa impureza, ser limpios y poder entrar al lugar, al templo. Ahora, si eras un sacerdote y eras el sumo sacerdote, era todo un ritual de santificación, de purificación para poder ir al templo y poder hacer los sacrificios que se hacían en el lugar santísimo, que solamente una vez al año se entraba. Y el sumo sacerdote incluso le amarraban un listón en la cintura, porque si se desmayaba o se moría, pues para poder sacarlo ahí lo iban sacando, porque la presencia de Dios era tan fuerte que los podía incluso matar. Por lo tanto el tabernáculo como el templo tenían que ser libres de impureza. Si entraba alguien impuro, bueno, había que reconsagrar el templo, pero además se podía morir, ¿no? Y esto que digo aquí abajo, la santidad de Dios en el lugar santísimo podía llegar a matar a un sumo sacerdote. Pero el día que se murió el Señor Jesucristo, aquí vemos el relato de San Marcos. ¿Por qué le digo San? Porque está apartado. Era un santo. San Marcos era un hombre apartado para hacer la voluntad de Dios y escribió un evangelio. No
No santo en el sentido del católico, porque hay gente que me ha preguntado, ¿por qué le dices San Marcos y San Juan? Pues porque son santos, estaban apartados por Dios. Dios los apartó, los seleccionó para que escribieran un libro o para que los siguieran durante su tiempo en la tierra. ¿Sí? Bueno. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Era una cortina como así de gruesa, y se rasgó. ¡Fua! Y entonces ahora podemos ver cara a cara a Dios. Como dice Pablo en Corintios, San Pablo en Corintios dice, ahora podemos ver a Dios sin el velo, podemos verlo como en un espejo. Ay, nuestro Dios es, como decimos en México, es la onda. Bueno, te quiero contar esta historia de Isaías 6. Isaías un día tiene una revelación, tiene una visión de que él es transportado al templo y él está en el lugar santísimo y ve a Dios de frente y se queda deshecho, porque dice, yo no puedo estar en presencia de mi Dios porque yo soy un hombre pecador, yo he pecado con mi boca, y Dios le está diciendo, es que yo quiero que vayas y hables la palabra que te voy a dar, y él le dice, no, yo no puedo ir porque yo soy un hombre de labios impuros. Dios manda un ángel con unas tenazas, el ángel con las tenazas saca una brasa del altar de Dios y lo pone en la boca de Isaías y santifica sus labios y dice, mira, le dice el ángel, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Estás viendo que Isaías estaba diciendo, yo no creo que haya sido un viejito Isaías como viene aquí pintado, ¿no? Pero yo creo que era un hombre joven, el hijo de un sacerdote de Amós. No Amós el que escribe, creo, pero bueno, no importa, no me hagas mucho caso, ya estoy debrayando otra vez y me estoy desviando de la enseñanza. Pero lo que nos importa aquí es que Isaías, en vez de contaminar el templo y desacrarlo, lo que sucedió fue lo opuesto. La santidad de Dios fue transferida a Isaías, borró su pecado y su impureza, y cuando él le dice, entonces, ¿quién va a ir a decirle esto que estoy diciendo yo al pueblo de Israel? Y Isaías le contesta, Hineini Adonai, yo iré, Señor, yo iré. Vemos que fue al revés, ¿no? Que en vez de que Isaías contaminara el templo, la presencia de Dios santificó a Isaías. Lo vemos aquí también con Zacarías. Esta es la historia en Zacarías 3, que les he recomendado yo en más de una ocasión. Siempre nos vamos a Zacarías 4, donde dice, no es ni por fuerza ni por poder, ¿qué? Como dice, bueno, no es por fuerza, sino es por el Espíritu de Dios que se consiguen las cosas. Y está hablando de Zerubabel, pero aquí en Zacarías 3 estamos hablando, que es lo que tenemos que ver antes de ir a Zacarías 4, veamos Zacarías 3. Zacarías 3 habla del sumo sacerdote Jesuá o Yoshua, es el mismo nombre, quiere decir salvación. Yeshua, Jesús, Josué, son todos variaciones del mismo nombre que está vinculado al nombre de Salvador, de salvación. Y el sumo sacerdote, como estábamos platicando un poco antes, tenía que estar purificado, empezando por sus ropas tenían que ser puras, y él estaba completamente sucio, de pie delante de un ángel y delante de Dios, y Dios le dice que le quiten las vestiduras sucias, y entonces Dios habla a Jesuá y le dice, mira, te he quitado tu iniquidad. Pues él está delante de Dios y la presencia de Dios le quita su iniquidad, y te vestiré con túnicas ricas. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Esto es muy a propósito de las cortes celestiales. Tenemos que entender que nosotros vamos a ir a presentarnos a las cortes celestiales de nuestro Dios, a pedirle perdón, a pedirle que nos santifique, a pedirle que nos restaure y que nos haga justicia. Y a veces leo los comentarios de ustedes que dicen, es que yo no sé cómo presentarme ante Dios. Bueno, pues preséntate como estás. Dios es capaz de limpiarte, de quitarte tu iniquidad, de vestirte con túnicas limpias,
borrarte la maldad, el pecado y perdonarte los pecados de tus ancestros que heredaste, ¿sí? Dios todavía dice, si caminas en mis caminos y si guardas mi orden, entonces también juzgarás mi casa. Oye, si se lo dijo a Jesús, que no nos lo diga a nosotros. Y de igual manera estarás a cargo de mis tribunales, tribunales de justicia. Nosotros también tenemos un papel muy importante que jugar en las cortes de nuestro Dios para hacer justicia, para pedir justicia por gente por la que estamos intercediendo, por nuestras naciones, por nuestras ciudades, en estas épocas en las que, bueno, yo aquí no estoy para hacer política, pero yo sé lo que está pasando en Santiago de Chile, yo sé lo que está pasando en La Paz, Bolivia. Ya nos trajeron aquí a don Evo Morales, aquí a México. Yo sé lo que está pasando en Texas, en Chihuahua, en el estado de Sonora, donde han pasado cosas, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Colombia. Yo sé lo que está pasando. No soy ignorante de lo que sucede en mi pueblo latino, pero nosotros tenemos que decir, cuando nosotros queremos llevar nuestras naciones y nuestras ciudades ante nuestro Dios, tenemos que entender que nosotros nos vamos a presentar ante Él santificados porque estamos apartados para Dios y Él es el que nos quita aquí como te pongo en verde, tu iniquidad, esos pecados heredados. Nos va a vestir con túnicas limpias, ricas, espiritualmente ricas y, ¿por qué no también físicamente ricas? ¿Por qué no? Por eso yo me vestí de plateado. ¿Cómo no? Nuestra maldad va a ser borrada, nuestro pecado perdonado y podremos pedirle justicia a nuestro Dios para nosotros, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. Todos queremos hacer eso. Esto te lo puse aquí, esto de que el poder de Dios y su pureza pueden ser peligrosos. Sí, claro que son peligrosos. ¿Para quién? Pues para el pecado, ¿no? Te quiero contar aquí algunas historias del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo entra en escena, ya habíamos hablado del Antiguo Testamento, del Kadosh Kadoshim. Ahora vamos a ver al Señor Jesucristo en acción. Fíjate bien esto. En Mateo 8. Viene un leproso, este es uno, pero luego venían de a 10, ¿no? Viene un leproso, se postra ante nuestro Señor Jesucristo y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Nadie había sido limpiado jamás de lepra, más que este señor Naamán, que el profeta Eliseo, en 2 de Reyes 5, 8, lo sanó de lepra, le dijo, ve y sumérgete en el Jordán 7 veces, y bueno, fue la única persona que ni siquiera era israelita, él era de Siria, era sirio, creo, era un eunuco, bueno, pero después de ese no hay otro sanado de lepra. Bueno, podrías decir Miriam, la hermana de Moisés, pero eso fue por tonta y la tuvieron que dejar afuera del campamento y Moisés tuvo que ir con Dios y decirle, ya perdona a mi hermana por andar de chismosa que le dio lepra. Pero después de eso solamente Naamán había sido sanado de lepra. Aquí el Señor Jesucristo va y toca al hombre, lo toca. Extendió la mano, lo tocó diciendo, sí quiero, sé limpio. El Señor Jesucristo era un rabino. Aunque no hubiera sido un rabino, cualquier persona que tocara a un leproso quedaba en ese momento manchado, impuro. O si tocabas a alguien muerto, o si tocabas a una mujer que estuviera menstruando, o si eras una mujer que habías parido. Bueno, hay unas historias ahí de la impureza, pero bueno, el Señor Jesucristo, que es el Señor Jesucristo, va y toca al hombre leproso, y en vez de él quedar impuro, al contrario, la pureza, la limpieza fluyó del Señor Jesucristo a este leproso. La historia de Naamán. Bueno, la mujer del flujo de sangre, que además es muy interesante porque el Señor Jesucristo está rodeado de gente, llega Jairo, que es uno de los principales del templo, se postra ante el Señor Jesucristo y le dice, por favor, ven a mi casa que mi hija se me está muriendo. En eso él siente que salió poder de él y se da cuenta que es una mujer con flujo de sangre que lo ha tocado, que dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Y Jesús se volteó, la miró y le dijo, ten ánimo, hija, porque tu fe te ha salvado. Ella lo que hizo fue tocar estos bordes que son los tzitzit, que es donde está el anudado
especial que hacen en los talits, es el nombre de Jehová, es el Yud-Hei Vav-Hei. Y lo tocó y fue sanada porque ella era mujer de pacto. Bueno, pero en ese momento que ella tocó al Señor Jesucristo, ella que estaba con un flujo de sangre desde hacía 12 años, quiere decir que ella ya contaminó al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, en ese momento, como él ya está contaminado, él ya puede entrar a la casa de una persona donde hay un muerto, porque la niña se había muerto. La niña se había muerto. Y ahora puede entrar, porque llegan y le dicen a Jairo, tu hija ya se murió. Y él le dice, Jairo, cállate la boca, no digas nada, solo cree, no vayas a decir nada que contamine tu fe. Y cuando él llega a casa de Jairo, se burlan de él porque él dice, la niña no está muerta, está dormida. Y le dicen, ay, por favor, o sea, tú sí estás pero bien loquito. Acuérdate que el evangelio es locura para unos y tontería para otros. Pero él entró y fíjate cómo la gente estaba en la incredulidad porque la niña estaba muerta. Él solamente entra con 3 de sus apóstoles al cuarto de la niña, que son Santiago, Pedro y Juan, y le dice a la niña, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, y la niña se levantó. La niña estaba muerta, pero la santidad de Dios, la vida que había en el Señor Jesucristo la levantó. Es lo que Él hace todos los días por nosotros. Otra historia, es una viuda que tiene un solo hijo, una viuda que las mujeres antes, la verdad, de veras, si éramos viudas o éramos solteras o no éramos nadie, no podíamos heredar. Bueno, esta mujer se iba a quedar en la pobreza porque su único hijo se había muerto. El Señor Jesucristo va, se la encuentra, le da lástima, siente en su corazón compasión por ella, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se acercó, tocó el féretro otra vez, está tocando algo, el féretro que contiene a una persona muerta, y le dijo, joven, a ti te digo, levántate, y el muchacho se levantó. Eso quiere decir que restauró a la viuda no solamente su hijo, le restauró su provisión. El Señor Jesucristo, mira, esta es una imagen que ya les he pasado, alguna imagen de David Muñoz, esta es arte profético de David Muñoz. Es el Señor Jesucristo limpiando un ciervo, un cervatillo. Nosotros somos esos ciervos que estamos apartados para Él. El agua es su palabra, el agua es su palabra. Cuando el Señor Jesús entra en la escena y se acerca a las personas que son consideradas impuras, que están muy emproblemadas, trae consigo la presencia de Dios, y en vez de que él quede impuro, la impureza se pasa a Jesús y la pureza de Dios pasa a nosotros, sanando y restaurando nuestros cuerpos y nuestras vidas. Te puse aquí un retrato de Akian, que tiene estas visiones del Señor Jesucristo tan hermosas. Y esta es una foto de Michael Beck, que es un montaje, pero muy bonito. Dice, te pongo estas imágenes para que te inspires. Dios no necesita ser protegido de nuestro pecado. Más bien, nuestros pecados corren peligro en la presencia de Dios. Y sí que corren peligro y que se deshagan en la presencia de nuestro Dios. Y quiero un poco terminar con este versículo de Juan 13. Cuando es el lavado de pies, antes de que el Señor Jesucristo vaya a la cruz, vaya a ser aprendido, les lavó los pies a sus discípulos. Y el Pedro le dice, no, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? Y le dice, es necesario que te lave los pies. Una persona que se ha bañado bien, le dice, entonces báñame todo, ¿no? Báñame todo. Y le dice, no, espérate. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, porque estaba hablando de Judas, ¿no? Que lo traicionó. ¿Qué quiere decir? La palabra es la que nos limpia. La palabra nos ha limpiado. Estamos limpios por su palabra, pero tenemos que cuidar eso de los pies. ¿Qué caminos caminamos? Queremos caminar caminos de santidad, caminos de justicia, caminos apartados para Dios. Queremos que nuestro camino sea santo, ser santos como Dios es santo.
nos hace impuros o indignos ante Dios? Dios dice en Marcos 7 que es la corrupción moral y el egoísmo lo que nos aparta, lo que nos hace impuros ante nuestro Dios. Las palabras y los hechos son los que contaminan a la persona, no la comida. No es lo que entra por nuestra boca lo que nos contamina, sino lo que sale de la persona, el mal que se origina dentro de nosotros. Del corazón humano es de donde salen todos los esquemas malignos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, celos, calumnia, arrogancia, imprudencia. Y todas estas cosas corruptas emergen del interior y constantemente contaminan a la persona. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podemos apartarnos para Dios y decirle, Señor, ayúdame a ser santo como tú eres santo. Y si no has hecho la sesión de oración para pedirle perdón de tus pecados y de tus iniquidades, y vas a ver que en esa lista hay cosas que tú no has hecho, pero que es muy factible que hayas heredado. Te voy a poner el video de iniquidades para que lo hagas. Entonces, quiero terminar diciéndote que Jesús es el templo donde reside la santidad de Dios, y es a través de Jesús que Dios nos ha alcanzado para que podamos vivir una vida de santidad, y sí podemos. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y está hecho para caminar apartado del mundo y reflejar la verdad de quién es Dios. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Dios. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, que nadie te engañe cuando te digan es que tú eres basura, no es cierto, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Puede ser que no lo estés reflejando en este momento, pero puedes. Nosotros estamos hechos para comunicar este sentido de la santidad de Dios, y la naturaleza humana, su espíritu está apartado, es sagrado, Dios nos lo dio. Y para Dios, ningún ser humano es común y ordinario. Dios siempre te va a ver como su favorito. Puede que tenga 6,000 millones de favoritos, pero de que eres su favorito, eres su favorito. Y podemos entrar a los atrios de nuestro Dios a pedir justicia porque hemos sido purificados por su palabra y santificados porque nos estamos apartando. Nosotros estamos diciendo, Señor, yo quiero apartarme para ti. Y lo que les había dicho, podemos santificar vino, pan, agua, aceite, ¿sí? Y utilizarlos para ungir, ¿sí? Para ungir. Entonces vamos a apartar este aceite y vamos a ir ante el trono de la gracia y de la misericordia, y pues ponle pausa al video y ve por aceite. No tiene, puede ser todo un bote de aceite, puede ser poco aceite. Este es el aceite que uso yo para cocinar, luego lo voy a tener que pasar a mi recipiente donde tengo el aceite para ungir, pero este no está santificado todavía. Padre eterno, venimos ante ti, ante tu presencia. Te damos gracias porque tú eres santo, porque tú eres digno. Y nos ponemos en el Señor Jesucristo y venimos ante tu presencia, ante el trono de la gracia, de misericordia, ante tu gloriosa presencia. Y presentamos este aceite delante de ti, Señor. Y lo hemos apartado, lo hemos santificado para ti. Y hoy lo consagramos a ti. Y te pedimos que cuando cocinemos con este aceite, tu santidad, tu bendición, tu gloria, tu presencia esté en ese aceite, en esa comida, o cuando lo usemos para ungir nuestra cama, cuando lo usemos para ungir a nuestros hijos, para ungirnos a nosotros mismos, ungir nuestros caminos, nuestros pies, las puertas de nuestra casa, las ventanas de nuestra casa. Cuando derramemos una gota de este aceite en nuestro trabajo, Señor, tu presencia quede impregnada en ese lugar, Señor. Y te presentamos este aceite hoy a ti, oh Dios eterno, y te damos la gloria a ti, Señor. Que sea para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues levanta tu aceite y te recomiendo que lo pongas en tu cama, una gotita, o sea, no tienes que manchar toda la cama de aceite, que lo pongas en todas las ventanas de tu casa. Es un punto de contacto, es la presencia, estás invocando la presencia de Dios cuando pones este aceite sobre tus mascotas. Hay gente que me ha escrito que ha tenido problemas con sus mascotas. Bendice a tus mascotas, úngelas, tus hijos, los enfermos, derramar una gotita de aceite en tu trabajo, ungir puertas y ventanas, paredes,
también si tienes un automóvil, también en el volante y en las 4 llantas de tu carro, y también a lo mejor en tu barrio, lo haces en la discreción de tu casa, y luego cuando necesitas ir a ungir un lugar en donde no necesitas que nadie se entere que estás invocando la presencia de Dios, derramas nada más una gotita o te la pones en la suela del zapato y dices, por donde yo piso, ahí está tu presencia, mi Dios. Bueno, yo soy Marisa, yo te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial y su Espíritu Santo. Y te convido a que le des like a este video, lo compartas con quien lo necesita y te suscribas si no estás suscrito.